Bueno, nos vamos a ir a... La última vez habíamos hecho un ejercicio donde, ¿se acuerdan que teníamos una función que no tenía parámetros, pero devolvía un resultado? Que era hacer un menú de operaciones. Un menú de operaciones. Este, bueno, ahora lo que nos quedaba hacer, lo habíamos visto en JavaScript, pero no lo vimos acá, una función booleana, una función que devuelve verdadero o falso, ¿no? Que, por ejemplo, me determine, vamos a hacer uno sencillito y después lo complicamos un poco más, todo o sea, de función lógica o función booleana, que yo ingrese en el programa principal un número y que me diga si es par o impar. Y ya que está, en vez de hacerlo tan sencillo, de que me ingrese un número y nada más, vamos a hacer un ciclo repetitivo. Ingresamos números. 0 para terminar. Ahí hay un valor centinela. No me dice cuántos números ingresamos. Ingresamos no sé cuántos, pero cuando ponga 0, termino el ciclo repetitivo. Entonces, vamos a ingresar números, pueden ser positivos o negativos, y por cada número que ingreso tengo que mostrar un mensaje que me diga es par o es impar. Obviamente que habrá una función que va a analizar el número y si el número es par va a devolver verdadero y si es impar va a devolver falso. Pero así también practicamos estructura repetitiva con un valor centinela. Repito mientras no ponga 0, ¿no? 0 para terminar. Entonces, acá estamos practicando un poco del tema primer parcial y le estamos integrando un poco de funciones. Así que si estábamos, este era el último ejemplo, el ejemplo 38, vamos con el ejemplo 39. Vamos a empezar con el diagrama. Programa principal. Programa principal prácticamente hace todo, porque nuestra función para ver si un número es par o impar es muy cortita, ¿no? Así que yo tengo que ingresar un número, ¿no? O sea, generalmente cuando tenemos un valor centinela, en la repetición no se usa para, porque el para decíamos que lo usábamos cuando sabíamos cuántas repeticiones íbamos a tener. Acá no sabemos cuántas repeticiones, depende del valor ingresado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un mientras, podemos usar un repetir hasta o un mientras. Entonces, acá en el mientras, ¿qué pondría yo? Mientras num sea distinto de 0. Perfecto. Pero ¿qué tiene num al principio para entrar a ese mientras? Y no tiene nada, o a lo mejor en pseudocódigo una variable que aparece así de la nada le pone 0, pero en realidad en un lenguaje de programación esa variable tendría cualquier cosa dentro, porque yo no me preocupé por ingresar ningún valor. Entonces, yo tengo que antes de entrar a ese mientras, antes, al principio, fuera del bucle, tengo que pedir un número, tengo que ingresar un número. Entonces vamos a poner ingrese un número, 0 para terminar. Y lo guardamos en num. Entonces ahora sí, como ya voy a tener un número preparado, ven al mientras y dice, el num que me ingresaste es distinto de 0. Si es verdadero, voy a hacer algo con ese número
y después voy a tener que pedir otro número, porque el ingreso del número quedó afuera del mientras. El mientras termina acá, no va hasta acá arriba. Entonces voy a tener que pedir el ingreso de otro número. Pero antes de ingresar otro número, yo digo, bueno, apareció un número. ¿Es distinto de 0? Supongamos que sí. Entonces, mi objetivo es averiguar si es par. Entonces voy a llamar una función acá. Esa función me va a devolver verdadero o falso. Así que en una variable resultado, result, voy a guardar lo que me devuelva la función. La función me va a devolver verdadero o falso. Entonces, voy a llamar, la función se va a llamar es par, así se va a llamar la función. Y le paso el número. Le paso el número que voy a analizar si es par o no. Entonces, esa función me va a devolver verdadero o falso. Y si es verdadero, voy a poner par, y si es falso, voy a poner impar. Entonces voy a preguntar, ¿qué tiene result adentro? ¿No? Si result tiene verdadero, entonces si result es igual a verdadero, quiere decir que es un número par. Así que vamos acá a imprimir es par. Caso contrario, si no es verdadero es porque es falso. Entonces vamos a imprimir es impar. Entonces, el número es distinto de 0, llamé a una función, analizó si el número era par o no, devolvió verdadero o falso, lo guardó en result y después pregunto, ¿qué tiene result? Result es igual a verdadero, muestro es par. No es igual a verdadero, muestro es impar. Y ahora tendría que leer otro número, porque fíjense que el ingreso del número quedó fuera del bucle. Mi mientras termina en esta flecha que está acá, antes del rombo. Entonces, no va más arriba para incluir estas dos instrucciones. Por lo tanto, tengo que incluir acá abajo, otra vez decirle, ingrese otro número. Ingrese otro número. Entonces, ingrese otro número, coma, 0 para terminar. Y lo vamos a guardar en num. Entonces va a volver acá arriba con el nuevo num, se va a fijar si es distinto de 0, va a llamar a la función para que analice si el número es par o no, me devolverá verdadero o falso, y según lo que devuelva, imprime, ¿es par o es impar? Así hasta que pongamos un 0. Cuando ponemos 0, el programa termina y no hace nada. Entonces, me faltaría hacer la función. Así que vamos acá al ángulo superior izquierdo, donde dice sub, hacemos agregar nueva función, y mi función se llamaba spar y devolvía un resultado. Así que tengo que poner acá la variable encargada de retornar el resultado. La voy a llamar R. ¿Cómo se llama la función? La función se llama es-par y recibía un dato que lo va a recibir, o sea, le mandan un dato desde otro lado y n sería mi parámetro receptor del valor num. Entonces n tiene a num. Entonces, ¿cómo pregunto yo si un número es par? ¿Se acuerdan cómo se pregunta cuando un número es par? ¿Quién me dice? Si la diferencia de dividir por 2 da 0, La diferencia. No me gusta ese término porque no es la operación exacta. Vamos de nuevo. Estás ahí cerquita.
Si el resultado de dividir por 2 es 0, ¿Y qué cosa es 0? ¿El cociente o el resto? el resto. Ahí me gustó más. Perfecto. Entonces, si el resto, ¿no?, de dividir por 2 ese número es 0. Perfecto. ¿Cómo calculamos acá el resto? ¿Qué operador usamos? El mod, Exactamente. N mod 2 igual 0. Con eso estoy diciendo que el número n, ese que está ahí, es un número par. Entonces, si pasa eso, como mi función era booleana, vamos a guardar en R, que es la variable encargada de retornar el resultado, le voy a poner verdadero. En cambio, si no se cumple esta condición, a la variable R le voy a poner falso. Y listo, o sea, es una función muy cortita, ¿no? Porque evalúa a través del resto si es un número par o no. Ese verdadero o falso, ¿quién lo recibía? Y lo recibía result. Acá está. Llamo a la función, lo recibe result, y acá preguntábamos qué tenía dentro result. Si tenía la palabra verdadero o tenía la palabra falso. Bueno, vamos a ejecutar. No me deja ejecutar. Acá es impar, le falta una comilla. Me dice ingrese un número 0 para terminar. Pongo 56. Me dice es par. Ingrese otro número, 0 para terminar. Pongo menos 15. Es impar. Perfecto. Ingreso otro número. Pongo un 2. Es par. Otro número. 23. Es impar. Otro número. 1557. Es impar. Otro número. Menos 60. Es par. No quiero más ya. Ya puse un montón de números. Quiero terminar. Me dice que ponga un 0 para terminar. 0. Y ahí cortó la ejecución. Entonces, estamos practicando, porque esto a veces les cuesta, la repetición controlada por un valor centinela. El valor centinela en este caso es el 0, es el que pone fin a la repetición. Y mientras que estábamos ingresando números, esos números los analizábamos con una función par. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Acá tendríamos el pseudocódigo, ¿no? Acá está la función, aparte del algoritmo, separado. Y tenemos acá nuestro mientras. Acá tenemos la lectura antes del while y la lectura dentro del while para poder seguir ingresando datos. Con este ingreso fue el primero. Con este ingreso fueron los restantes valores. ¿No hay preguntas? ¿Cómo fuimos hasta ahí? Todo acá, me dice Hugo. Se ve simple. Bueno, sí, ahora muestro la función. En realidad tuvimos el algoritmo y una sola función, ¿no? ¿Querés que te lo muestre en pseudocódigo o en diagrama? Acá está en pseudocódigo. Acá está mi función. Después tenemos el diagrama. Este es el algoritmo. Y mi función está acá, muy cortita.
¿Alguna pregunta? ¿Listo? Bueno, no hay preguntas. Bueno, estoy suponiendo que está todo bien, ¿no? Ahora vamos a hacer uno más difícil, también de una función lógica. Una función que averigüe si un número es primo. ¿Quién me dice cuándo un número es primo? Y sí, los ejercicios cada vez se hacen más complicados. No podemos hacer siempre ejercicios muy sencillitos, Víctor, ¿no? Se complica cuando cada vez hay más cosas. Muy bien, Hugo me dice cuando es divisible por sí mismo. Perfecto, un número es divisible por sí mismo. ¿Nada más que eso? Falta otra cosa. Bueno, ahora vamos a hacer uno un poquito más complicado. A ver qué te parece. No puede haber otro. Perfecto. Tiene que ser divisible por sí mismo. Pero me falta otra cosa. Ah, por uno. Muy bien. Por uno. Muy bien. Entonces, un número primo es aquel que solamente tiene dos divisores. El uno y sí mismo. Y el mismo número. Otro no. Por ejemplo, si yo analizo el 5 es un número primo, porque cuando empiezo a ver qué divisores tiene, y voy a tener que ver si los divisores son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Cuáles de todos esos son divisores? Bueno, el 1 es divisor del 5, el 2 no. Cuando yo digo divisor es porque el resto es 0, no da exacto. Dividido 3, tampoco. Dividido 4, tampoco. Y cuando digo dividido 5, sí, el resto es 0. Entonces vemos que el 5 es un número primo porque tiene solamente dos divisores. Analicemos el 6, a ver cuántos divisores tiene. Bueno, voy a buscar todos los divisores, del 1 hasta el 6. El 1 es divisor. Bueno, ¿el 2 es divisor del 6? Sí. ¿El 3 es divisor del 6? Sí. El 4 no. El 5 no. Y el 6 sí. Perfecto, Víctor. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el 6? Tiene 4 divisores. Entonces, no es primo, porque tendría que tener solamente dos divisores. Entonces, lo que voy a hacer yo es justamente contar para un número determinado cuántos números divisores tiene, desde 1 hasta el propio número, ¿no? Como hice ahora con el 6. Desde 1 hasta el 6, averigüé, pasando por todos los números, cuáles de esos números eran divisores del 6. Bueno, así para un número cualquiera, ¿no? Entonces, quiero hacer un programa que me muestre todos los números del 1 al 100 que sean primos. Todos los números del 1 al 100 que sean primos. Los que no son primos, que no me los muestre. ¿Está bien? Entonces, la función va a ser un poco más complicada que la anterior, porque va a tener que buscar los divisores del número, va a tener que contar esos divisores y ver si después la cantidad de divisores es exactamente igual a 2, porque si tiene más de 2 divisores, el número no va a ser primo. Entonces, ahora sí podemos, en nuestro programa principal, vamos a tener una estructura repetitiva, pero vamos a poder usar el para, porque yo sé la cantidad de veces que repito, porque yo no voy a ingresar los números del 1 al 1000. ¿Ustedes se ven ingresando los números del 1 al 1000? Estaríamos locos, ¿no? Si hacemos eso. Primero porque nos podemos saltear un número,
Segundo, porque podemos poner números repetidos, ingresar, nos olvidamos, ingresamos varias veces el mismo número, ¿no? Entonces, voy a llevar un contador en forma automática que cuente de 1 hasta 1000. Y eso van a ser mis números. Me los va a dar un contador, no necesito yo ingresarlo, porque me dice que muestre todos los números del 1 al 1000 que sean primos. Así que yo no me voy a poner a ingresar todos los números del 1 al 1000. Los tengo que generar en forma automática. Por eso podría usar un para tranquilamente. Así que vamos a hacer el ejercicio. Acá tendríamos que poner algún comentario, ¿no? Tengo que cerrar esto. Vamos a poner acá un comentario que diga ingresar números y mostrar por pantalla si es primo, no, si es par o impar, a través o usando una función. El ingreso de datos termina con 0. Ingreso de datos termina con 0. Bueno, eso es lo que habíamos hecho hoy. Ahora vamos con el ejercicio número 40. Entonces, el ejercicio 40, que es el de los números primos, tengo que hacer un listado de todos los números del 1 al 1000 que sean primos y averiguar si es primo a través de una función. Así que vamos con el para, directamente. Voy a tener una variable que se llame num, que generará los números del 1 hasta el 1000. Y entonces, ¿qué voy a hacer con cada valor de num? Porque esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 1000, incluido el 1000. ¿Qué voy a hacer con cada num? Llamar a una función para averiguar si es primo. Entonces, en la variable resultado, voy a guardar lo que me devuelva la función. La función la voy a llamar es-primo. Bien, num. ¿Es primo num? Y habrá que ver, eso podrá devolver verdadero o falso. Entonces, vamos a preguntar si result tiene verdadero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mostrar el número. Si no, no muestro nada. No es verdadero, no es primo, me dice que muestre los primos, nada más que los primos. Así que por el falso no hacemos nada. Esto va a seguir desde 1 hasta 1000, ¿no? Por cada uno va a averiguar si es primo, y así va a mostrar el listado. Esto es lo que hace el programa principal, nada más. O sea que en este caso el programa principal es más cortito que lo que va a ser la función, ¿no? Porque la función ya tiene que hacer algunas cositas más para ver si el número es primo o no. Para eso tiene que averiguar los divisores. Vamos con eso entonces.
función. La función se llama exprimo, me devuelve un valor que es verdadero o falso, por eso es una función booleana o lógica. En R voy a guardar ese resultado. Se llamaba la función exprimo y recibe como el valor de num y yo lo guardo en un parámetro que llamo n. Para mí n es num. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Contábamos los divisores, ¿no? Contábamos. Así que necesito un contador que esté en 0 y cada vez que encuentre un divisor del número, lo voy a sumarle 1 al contador. Entonces, ¿cómo genero yo los números? Yo les decía, voy a averiguar si el 5 es primo. ¿Y qué hacía? 5 dividido 1, 5 dividido 2, 5 dividido 3, 5 dividido 4, 5 dividido 5. Si quería averiguar si el 6 era primo, hacía 5 dividido 1, dividido 2, dividido 3, dividido 4, dividido 5, dividido 6. Quiere decir que teníamos que dividir el número por todos los valores que están desde 1 hasta el número, incluido ese número. ¿Cómo genero esos números? No los tengo que ingresar por teclado. ¿Cómo los genero? Con un contador, ¿no? Con un para, en forma automática. Entonces, otra vez acá usaríamos un para, donde usaríamos otra variable, porque ese cont es el contador que contará divisores. Vamos a ponerle D de divisor, y los divisores tendrían que ser desde 1 hasta n, incluido el n. Si n vale 5, va de 1 a 5. Si n vale 6, va de 1 a 6. Entonces, ¿qué tengo que preguntar yo? Y tengo que preguntar si ese valor de n, como hoy, ¿no? Cuando era par, si era divisible, o sea, si el resto es 0, si ese n mod d, o sea, si ese número n, al dividirlo por d, que d va a tomar los números 1, 2, 3, 4, 5, así hasta n, es igual a 0, es porque ese valor de d es un divisor del número, porque me da resto 0. Entonces, si d es un divisor del número, le sumo 1 al contador. Encontré un divisor. Así que a contador le sumo contador más 1. En cambio, si el resto no es 0, no hago nada y sigo adelante buscando otro valor de d para dividir n dividido d. Y buscar otro, y buscar otro, y buscar otro. Cada vez que da resto 0, le sumo 1 al contador. Cuando terminé el para, tenemos que ver qué pasó con el contador. Si el contador quedó en 2, es porque el número tiene 2 divisores, y por lo tanto es primo. Así que cuando salga del bucle, ¿qué tenemos que preguntar? ¿Cómo quedó el contador? Si el contador es igual a 2, es un número primo, quiere decir eso. Entonces retorno verdadero. En la variable R, que era donde iba a quedar el resultado, voy a guardar verdadero. En cambio, si el contador no da 2, por ejemplo, 6 tenía 4 divisores, ¿sí? En ese caso no daría 2. Esperen que con esto acá fue a cualquier lado el dibujo. Ahí. En R vamos a guardar falso. Y ahí entonces termina el ejercicio. Con este ciclo repetitivo para, busqué los divisores de un número. Tuve que preguntar si el resto de dividir por esos valores que generaba el para daba 0.
y los iba contando. Si no daban 0, no eran divisores, no los contaba. Cuando terminaba el para, averiguaba qué valor tenía el contador. Si era exactamente 2, entonces el número que yo había pasado acá a n es un número primo, entonces retorna verdadero. Si no, va a dar falso. Bueno, vamos a ver, yo ahora ejecuto y tendrían que salir un listado de todos los números, automáticamente. Y son un montón, ¿sí? Si yo me voy hasta arriba, el primero es el 2, el 1 no es primo, porque como tiene un solo divisor, que es 1 y sí mismo, muchas veces los matemáticos consideran que el 1 no es primo, hay como una lucha, ¿no? Una discusión, hay algunos que consideran que el 1 es primo y otros que no. Para nosotros no va a ser primo, o sea, tiene que tener dos divisores. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y así podría seguir, ¿no? Hay un montón, 131, estoy diciendo algunos, ¿no? 240, 239, pasaron por los 400, 500, 600, por ejemplo, 743, 929, hasta el 997. 997 sería el último número primo. Entonces ahí me mostró todos los números primos del 1 al 1000. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Este ya era un ejercicio un poco más complicado, ¿no? Porque había que saber el algoritmo para calcular número primo. ¿Alguna pregunta? Claro, hay que ver bien lo que hay que hacer, ¿sí? Este fue un poco más complicado, ya tenía un cierto algoritmo, el averiguar si un número era primo, ¿no? Claro, hay que pensar, y pensar las cosas por separado ahora que sabemos funciones. ¿Qué es lo que va a hacer el algoritmo y qué es lo que va a hacer la función? ¿No? Como son dos cosas por separado. Estamos dividiendo tareas. Ahora todo no lo hace el algoritmo. Delega tareas a distintas funciones. ¿Mm? Bueno, ya que sabemos hablar, ya que empezamos a hablar un poco de divisores, vamos a hacer otro ejercicio que quiero que me muestren todos los números perfectos del 1 al 10.000. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es un número perfecto? Bueno, un número perfecto se caracteriza porque la suma de sus divisores es igual al mismo número. Por ejemplo, dicen que el número 6 es el primer número perfecto, porque sin incluir al mismo número, ¿no? Como divisor, sin incluir al mismo número. Porque dice, sumemos los divisores del 6, sin incluir al 6. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Sumemos 1 más 2 más 3. ¿Cuánto me da? 6. Es igual al número. Entonces, un número perfecto es aquel que la suma de sus divisores, sin incluirlo a él mismo, es igual al mismo número. Entonces vamos a ver que hay muy poquitos, pero muy poquitos números perfectos entre 1 y 10.000. También tengo que trabajar con divisores, pero en vez de contar los divisores, los tengo que sumar, porque la suma de los divisores, sin incluir al mismo número, debe ser igual que al propio número. Entonces el ejercicio es muy parecido al de primo, ¿sí? Pero en vez de ahora contar los divisores, vamos a sumar los divisores.
Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a cerrar. Tengo que ponerle el comentario al pseudocódigo. Mostrar por pantalla todos los números primos del 1 al 1000. Definir una función lógica para determinar si un número es primo o no. Bueno, ahora tenemos que hacer el ejercicio 41. Diagrama, algoritmo. Acá también, ¿no? Es un para. ¿Por qué? Porque tengo que buscar todos los números, todos los números, ahora más grande, de 1 al 10.000. No tengo que ingresar los números. Llamo a la función es perfecto, result, guardo, la función es perfecto. Antes decíamos es primo, le paso num. ¿Y qué preguntábamos? Si lo que me da la función en result tengo guardado un verdadero, entonces ese número lo muestro. Si no, no lo muestro y sigo adelante. O sea, es exactamente el mismo programa o algoritmo de es primo, con la diferencia que acá llamamos una función llamada es perfecto, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a generar una nueva función. La función R de resultado se llama es perfecto y va a recibir el num, el parámetro n. Puedo poner cualquier nombre, x, a, b, dato, valor, lo que ustedes quieran poner como nombre. Entonces, tengo que buscar los divisores, así que es exactamente igual. Lo que pasa que en vez de contarlos, los tengo que sumar. Por lo tanto, acá tendré que tener una variable suma que empiece en 0. Antes tenía un contador, ahora tengo una variable que va a ir sumando los divisores, no contándolos, sumarlos. Tengo mi para, el mismo para que habíamos hecho antes, donde uso la variable d de divisor, y tengo que dividir desde 1, pero no hasta n, porque el n no lo tengo que incluir, hasta n menos 1, 1 menos, porque si no ya no me daría, ¿no? Entonces, 1 menos que el n. Si n vale 6, tengo que llegar hasta 5, ¿no? Entonces, hago la misma pregunta de hoy para averiguar si es divisor. Si el n mod d, que es donde los valores que van a ir cambiando, es igual a 0, misma pregunta de hoy, entonces voy a ir, en vez de contando, voy a ir sumando. En suma,
guardo, suma, más D. Si D al dividir el número me da resto cero, ese D es un divisor. Entonces lo tengo que sumar. Si no es divisor, no tengo que hacer nada. Lo que antes poníamos contador igual contador más 1, ahora ponemos suma igual suma más D. Cuando terminó el ciclo repetitivo, antes preguntábamos si el contador era igual a 2. Ahora acá no, ahora tenemos que preguntar si la suma de los divisores es igual a n, que era el número que yo estaba analizando. Entonces, cuando termina el ciclo, pregunto, si suma es igual a n, quiere decir que es un número perfecto. No, no voy a imprimir, voy a devolver en la variable r verdadero. Caso contrario, en la variable r voy a devolver falso. Casi lo mismo, con la diferencia de concepto de sumar divisores en vez de contarlos. Y que la suma de esos divisores sea igual al número que estamos analizando, eso es un número perfecto. Van a haber 4, van a haber dentro de este rango de 1 a 10.000. Vamos a ver. Hubo un error, a ver dónde me lo marca el error. Acá no. A ver, acá. No, no me lo. Voy a ir al pseudocódigo, a ver qué le pasa al pseudocódigo. No puede ser 0. A ver, ¿dónde estoy dividiendo por 0? Este no, la función. Si n mod d, si arranca en 1, ¿de qué me habla? Que arranca en 0. Es igual a 0. Vamos a sacarlo de acá. Si hoy no me hizo ningún problema, ¿por qué me lo hace ahora acá? A ver. Si el n mod 2, mod d, y d arranca en 1. No está arrancando en 0.
Ahí está. No sé por qué no le gustaba el compaso. Si no le ponía compaso, pero esto es por defecto. Así que no sé por qué no me lo tomaba. Y no me está tomando, ¿qué puse? Los tres, me está dando los tres primeros números. A ver, puse 10.000. Hay uno que es el 8.000 y pico, y tendría que mostrármelo. Y me muestra los tres primeros. Debe estar haciendo cuentas y cálculos. Tendría que salir acá, creo que es el 8.128, el cuarto número perfecto. Pero no sale. El primero es el 6, el segundo el 28, el tercero es el 496. Fíjense la distancia que hay. Y si no me equivoco, el cuarto es el 8.128. No sé por qué no lo está haciendo, se quedó ahí iterando. Muchas veces tarda un ratito en ejecutarse, pero lo saca adelante, lo imprime. Por ejemplo, lo hemos hecho en lenguaje C, en lenguaje C++. O sea, el ejercicio anda, me tira el número 8.128. Miren, todo lo que tardó, recién lo tiró. Recién ahí puso el resultado. Pero bueno, lo hizo. El quinto número perfecto ya es más complicado, porque salta de ahí al millón o 32 millones, o sea, cada vez la distancia es mayor entre uno y otro, ¿sí? O sea, alguna vez yo quise probar los primeros 5 números perfectos y la máquina se me quedó colgada, me fui, volví y nunca pude saber el resultado del quinto número perfecto. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un montón de cálculos, un montón. Miren, recién terminó la ejecución. Tenía que hacer tantos cálculos que no llegaba al resultado final. Después un alumno me lo buscó por internet y no sé cuánto le daba, alrededor del millón, no sé si eran 30 y pico de millones, ese era el quinto número perfecto. Ahora el cuarto, no puedo creer que haya tardado tanto para calcular el cuarto, porque en un lenguaje de programación como es el C o cualquier otro, tarda un poquito, pero son segundos. Pero acá parecía como que el ejercicio había quedado colgado. Bueno, acá están los 4 números perfectos, ¿sí? Número perfecto es aquel que la suma de sus divisores es igual al número, obviamente sin incluir al mismo número, ¿no? Y el 6, por dato, se dice que es el primer número perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Fíjense que era muy parecido, ¿no? Muy parecido a lo de número primo, porque sumábamos divisores. Y en realidad la protesta del cero no la entendí nunca. Lo único que le puse, a veces yo omito de poner el incremento, porque cuando el incremento es 1 se puede omitir, pero vieron que si no lo ponía me tiraba un error, como si estuviera dividiendo por cero, no sé por qué. Así que le puse que el incremento de la variable d era de 1 en 1. Cosa que en el ejercicio de primo no lo hice y salió perfecto. Y acá no lo entendía, o sea, no le gustaba. Así que tuve que poner que en el para el incremento de la variable era de 1 en 1. ¿Vos le pusiste 1 al para desde dónde? ¿En el medio? ¿Con paso? Claro. Ah, En sí. el primer puse en el medio el 1, igual no lo tomaba. Tuve que ir No, al mira, sentido y poner con paso 1, sí. y ahí sí.
Pero era raro porque yo puse en el para, puse el 1 en el medio. Vos pusiste, claro, mira vos. Pero no lo tomaba. Yo te digo, no, es muy raro. Ya te digo, el ejercicio anterior que hicimos con Primo, si ustedes se fijan, no puse con paso. Y lo tomó sin ningún problema. Hice la misma cuenta, n mod d igual a 0. Puse exactamente lo mismo. Y en este caso me protestó. O sea, algo que no tiene lógica, no tiene explicación. Pero bueno, por lo menos le encontramos la vuelta. O sea, cómo conformar al P-Saint sería. En vez de decir cuál es la lógica correcta, cómo conformar al P-Saint. Porque en realidad la lógica estaba bien. Sí, o sea, ¿por qué tanta vuelta? Ya les digo. Un ejercicio salió bárbaro y en el otro salió mal, cuando habíamos escrito lo mismo. Pero bueno, son estas cosas que son incomprensibles. Bueno, vamos a hacer ahora, dejamos la función booleana. ¿Se entendió la función booleana? Devolvía verdadero o falso, analizaba un número. Acá vamos a poner comentario, vamos a cerrar el diagrama, porque si no, ahí está la ejecución. Vamos a poner un comentario. Vamos a hacer un ejercicio más cortito. ¿Qué tenemos que hacer acá? Mostrar por pantalla todos los números perfectos entre 1 y 10.000. Definir una función lógica para determinar si un número es perfecto o no. Bueno, muy bien. Ahora, el otro ejercicio que vamos a hacer es tengo los dos catetos de un triángulo rectángulo. Fíjense que acá vamos a tener dos funciones, ¿sí? O sea, el ejercicio no tiene repetición, es sencillito, pero para que vean que una función puede llamar a otra. No solamente algoritmo, el programa principal puede llamar a una función, sino que una función la puede llamar algoritmo, pero a su vez esa función puede llamar a su vez a otra. ¿Por qué? Porque yo tengo que ingresar en el programa principal los catetos de un triángulo rectángulo, ¿no? Los catetos serían los lados que están al lado del ángulo que forman el ángulo recto, ¿no? Y opuesto al ángulo recto hay un lado del triángulo que se llama hipotenusa, que justamente hay un teorema que para calcular la hipotenusa, no sé si se acuerdan, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, claro, a mí me dicen que tengo que calcular el perímetro, pero a mí me dan como dato los lados o los catetos del triángulo. Lo que no me dan es la hipotenusa. Entonces, voy a tener que hacer una función que calcule el perímetro. Pero el perímetro le falta un dato, que va a ser la hipotenusa. Entonces va a llamar a una función aparte para que calcule la hipotenusa, le devuelva ese resultado
y entonces la función perímetro pueda calcular el perímetro del triángulo y devuelva el resultado al programa principal. El programa y las dos funciones son muy cortitas, pero es como que una llama a la otra. Entonces tenemos que tener muy en claro eso, ¿no? Así que vamos a ejecutar. Primero vamos a hacer el diagrama. Voy a pedir que ingrese los catetos del triángulo. Ingresar los catetos del triángulo rectángulo. Lo guardo en cateto 1, cateto 2. Bueno, y tiene que llamar a una función que me dé el perímetro. Así que voy a guardar en una variable, la voy a llamar perim a la variable, y va a llamar a mi función perímetro, y que para poder hacer esa función necesita los datos de los catetos. Entonces le mando cateto 1, cateto 2. La función perímetro necesita del cateto 1 y el cateto 2 para hacer el cálculo del perímetro. Esa función me va a dar el perímetro y voy a mostrar por pantalla el resultado. El perímetro es, y vamos a mostrar la variable perim. Eso es el programa principal. Ingresar los datos, llamar a una función, decirle toma los datos, calcularme el perímetro, yo me quedo esperando, la función me devuelve el resultado, muestro el resultado y listo. Ahora la función perímetro se la va a tener que arreglar porque le damos los dos catetos, pero no le damos la hipotenusa. Así que él no puede hacer milagros, ¿eh? Entonces vamos a hacer la función perímetro que va a devolver un resultado. Así que la vamos a guardar en P de perímetro. La función se llama perímetro. ¿Y qué recibía? A cateto 1 y a cateto 2. ¿Quién recibe eso? Dos parámetros. C1 recibe a cateto 1 y C2 recibe a cateto 2. Bien. Entonces, digo, bueno, tenemos que hacer el perímetro. Y el perímetro es sumar los tres lados, pero me está faltando uno. Entonces, ¿qué le digo? Voy a llamar a una función, que me calcule una función aparte el tercer lado. Así que llamamos a la función, voy a guardar en una variable, la voy a llamar hipo, de hipotenusa, y la función se va a llamar hipotenusa. ¿Qué necesita que le dé a la función hipotenusa para que calcule justamente eso? Y los dos catetos que recibió. ¿Dónde están guardados los dos catetos que recibió? En C1 y en C2. Entonces ponemos C1, C2. Entonces, le estoy dando a la función hipotenusa los dos catetos. La hipotenusa, la función, va a hacer los cálculos, va a hacer cuentas, me va a dar un resultado. ¿Y dónde lo va a guardar? En hipo. Ya con eso ya tengo los tres datos. Tengo el cateto 1, tengo el cateto 2 y la hipotenusa que la acabo de calcular. Entonces tengo que sumar esos datos y los voy a sumar en la variable que devuelve resultado, o sea, en P. En P voy a guardar el resultado de haber sumado ¿qué cosa? C1 más C2 más hipo, que es nuestra hipotenusa. Listo. Calcula la hipotenusa una función, espera el resultado y después suma los tres resultados, que es el perímetro. Esa es mi función perímetro. Y ahora falta la función hipotenusa. La función hipotenusa también va a devolver un resultado. La voy a llamar H al resultado de hipotenusa.
función se llama hipotenusa. ¿Y qué hace esta función? Recibe dos valores, ¿no? El cateto 1 y el cateto 2. Lo voy a llamar A al cateto 1 y B al cateto 2. Tenemos que hacer una cuenta acá, que va a parar a la variable h. Solamente eso, que es calcular la raíz cuadrada de la función, se llamaba raíz, que calculaba la raíz cuadrada. El cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2. O sea, es A por A más B por B. Y listo. Ahí tenemos el cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos, la raíz. Eso me da la hipotenusa. Se guarda en H y H devolverá ese resultado. ¿Quién agarra ese resultado? Perímetro. Lo guarda en hipo. Con hipo hace la suma de los tres lados. Lo guarda en P. Y P es la variable encargada de retornar el perímetro. ¿Quién recibe el perímetro? El algoritmo principal. Recibe el perímetro, lo guarda en perim y lo muestra. Entonces, ahí vemos que usamos tres funciones. El programa principal llamó a perímetro. Perímetro necesitó hacer otra cosa y llamó a otra función llamada hipotenusa, ¿no? Para que vean que no siempre tenemos una sola función. Vamos a ejecutar. Ingrese los catetos del triángulo rectángulo. Pongo, por ejemplo, 5 y 4. Me dice el perímetro es esto. Habría que verificar, ¿no? O sea, 5 por 5, 25. 4 por 4, 16. 16 y 25, ¿cuánto es? 16, 25. 35, 41, si no me equivoco. Habría que calcular la raíz cuadrada de 41, a ver si da 15, 42, ¿no? Estos resultados. O sea que vemos que el programa principal le faltaba un dato para calcular el perímetro, llamó una función, esa función no la podía calcular el perímetro, llamó a otra que le calculara la hipotenusa, con eso calculó el perímetro y le devolvió el resultado al programa principal. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Claro, si se llama la misma función es recursiva, nosotros no vamos a ver funciones recursivas, ¿sí? 3, 4. Vos lo probaste con 3, 4 y la hipotenusa te daba 5, claro, porque 9, 4 por 4, 16, 25, ahí nos daba justo. ¿Sí? 3, 4, vamos a probarlo. 3 y 4, entonces el perímetro me da 12. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 16 más 9, 25, raíz cuadrada de 25, 5, y hacemos 3 más 4, 7, más 5, 12. ¿Sí? Bueno, vamos a poner acá en el pseudocódigo el enunciado y ya terminamos. Hacer un programa que ingrese por teclado los catetos de un triángulo rectángulo. Y muestre por pantalla
muestre por pantalla el perímetro. Definir dos funciones, una para calcular el perímetro y otra para la hipotenusa. Bueno, ahí. Voy a poner el nombre. A esto no le había puesto ejemplo. ¿Qué es este ejemplo? 42. Bueno, entonces quedamos. ¿Se entendió entonces? Bueno, vamos a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar. Voy a buscar